Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que estén teniendo un jueves muy bonito, lluvioso, que todos estén bien, en donde estén, ¿verdad? Que no hayan tenido ningún contratiempo. A mí me encantan esos días lluviosos, me encantan, pero claro, siempre y cuando esté en casa, ¿verdad? Tomando café. Pues quería compartirles esta semana lo que a mi corazón. Realmente le agradezco tanto a Dios que venga la revelación de Dios a mi vida y que pueda ponerla por obra, primeramente en mi casa, ¿verdad? Y veía yo cómo en el capítulo que nos tocó leer ahora de Daniel 4, cómo el rey Nabucodonosor eh, empieza alabando a Dios y reconociendo que las visiones que él está teniendo provienen de él. Pero el hecho de que tú reconozcas que, que quién es Dios y que hay un ser supremo no significa que te rindas a Él y que lo hagas tu Señor. Él sabía que existía y en los capítulos pasados vemos cómo le revela a Daniel y cómo le interpreta los sueños y cómo es que él ve cómo Dios libra a los hebreos del fuego y ve todos los milagros y los prodigios, pero sigue con sus costumbres, sigue sintiéndose autosuficiente, sigue sintiéndose soberbio. O sea, y yo podía ver en estos capítulos leyendo todos los que mandaron en el grupo, donde Isaías y Jeremías, Santiago, cómo Dios habla acerca de la soberbia y cómo Dios la repele, la rechaza, ¿verdad? Y cómo Dios da gracia a los humildes. O sea, hay como un común denominador ahí, ¿verdad? Entonces, él vuelve a las costumbres, o sea, sí sabe que hay un Dios, sí sabe que hay un Dios todopoderoso, pero yo sigo gobernando mi vida como yo quiero gobernarla. Y lo podemos aterrizar a la actualidad, de que yo sé que hay un Dios, pero bueno, pues, tal vez el castigo no va a venir en mi generación, va a venir cuando yo ya me muera. O sea, y ya con eso ya me conformo. Todo lo que hagamos hoy va a haber una consecuencia mañana. Tarde que temprano a lo mejor no lo vas a ver tú, pero lo van a vivir tus generaciones. Tus generaciones van a vivir las ataduras con las que, o las raíces con las que tú sembraste ahora. Y eso era lo que Dios me hablaba a mí. Dios es el que te levanta y el que te humilla. Con algún propósito, para que su propósito se cumpla. En ese tiempo había levantado a ese Dios, a ese rey fiero que era Nabucodonosor, con todo el ejército de Babilonia para ir a su pueblo y para que recibieran un castigo que merecíamos. O sea, no era un castigo que no lo mereciéramos, no era algo injusto, era algo que merecíamos por nuestra desobediencia. Y ahora Dios estaba teniendo misericordia con el rey Nabucodonosor por medio de los sueños, porque los sueños son muy claros. Y vemos cómo él con mismas costumbres vuelve a traer a los mismos astrólogos, a los adivinos, a los que él tenía como sabios de su reino. Y ve que no le pueden interpretar el sueño más que Daniel. Pero sigue él creyendo en sus deidades, ¿verdad? En sus deidades. Vemos cómo Dios le da esos 12 meses, si no te arrepientes, o sea, te voy a dar un tiempo, y si no va a venir esto. Y le dice Daniel,
este castigo. Y le dice Daniel, yo te aconsejo, rey, que aceptes mi consejo. O sea, dice, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia. O sea, arrepiéntete, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Le estaba dando la salida, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Y él hace caso omiso de esas palabras. Hace caso omiso y Dios le muestra un tiempo para que se arrepiente. Y a veces nos lo dice en la iglesia: mire, hermano, si no se arrepiente, va a venir esta calamidad a su casa, a su familia. Pero pensamos que como Dios es un Dios misericordioso y amoroso, Dios no va a permitir que pasemos por tal o cual cosa, ¿verdad? Y luego vienen las consecuencias a nuestras vidas. Vienen las enfermedades por no cuidarte, o vienen las herencias que desafortunadamente transmitimos de generación en generación. Se llegó el tiempo del rey Nabucodonosor, los 12 meses, y pasó lo que Daniel le profetizó, o lo que Dios le profetizó, ¿verdad? Y no se registra en ningún libro de los reyes, digamos, históricos. Ellos no ¿cómo poder explicarte? Ellos no registraban sus fracasos, ellos nada más registraban sus triunfos, sus logros. Entonces, pero sí hay una ausencia, hay un registro de que hubo un tiempo en donde el rey Nabucodonosor no gobernó. Y dice la palabra que comía heno junto con los animales, y hasta la cabeza, su cabello le creció como plumas. Imagínense, nada más fueron 7 años con su mente perdida, enloquecida, divagando, hasta que él no reconoció de dónde venía su reino, quién lo había levantado como poderoso, quién lo había exaltado. Hasta que él no reconoció y se humilló, entonces es cuando Dios lo levanta y lo perdona. Y Dios nos viene y nos dice ahora eso mismo: reconóceme a mí en todos tus caminos, y yo enderezaré tus veredas. Yo lo enderezaré, dice. El orgullo, la soberbia, era un pecado característico en aquel tiempo en Babilonia, y no nos quedamos igual. Pensamos que todo lo que tenemos es porque nos lo merecemos, que es por nuestros logros, es por nuestros dones, por nuestros talentos, es porque tengo mucha facilidad para tal o cual cosa. Entonces se me da fácil el negocio, se me da fácil aquello, o el negociar, o como el mercader, o qué sé yo. Son tantas cosas que pensamos que por nuestros logros, inteligencias, y porque nosotros trabajamos más que otros, tenemos más que otros. Y no, tenemos que reconocer a Dios en todo momento y en todo lo que tengamos. Hoy tuve la oportunidad de compartirle a una persona ahí en el gimnasio, y estoy bien contenta y bien agradecida con Dios, porque a veces me pregunto y digo: Señor, ¿estaré cumpliendo la misión a la cual tú me has enviado? O solamente voy a la iglesia y regreso a mi casa, y otro día voy y continúo una vida monótona. ¿Estaré cumpliendo? Yo le decía a Dios anoche eso, que verdaderamente pueda yo representarte, que verdaderamente pueda yo reflejarte. Y hoy en la mañana me decía una señora, cuando entré ahí por la puerta en el gimnasio, y me dice: quiero decirte algo, me dice, quiero darte las gracias. Y era la primera vez que yo la veía. Normalmente vas a lo que vas a hacer ejercicio y platicas con 2, 3 personas, las he invitado a la iglesia, les he compartido de Jesús, pero no puedes platicar con tanta gente que ves ahí.
Entonces ella me dice, gracias porque todos los días te veo con una sonrisa y veo que siempre estás de buen humor y veo que pasas por aquí y con tu sonrisa me alegras la mañana, me dice, y muchas gracias. Entonces yo le pude compartir, cuando ella me habla y me detiene, yo le pude compartir de por qué me veo diferente, de quién es el que vive adentro de mí, porque Él es el que hace la diferencia en nosotros. Le pude compartir de lo que Dios los milagros que Dios ha hecho en nuestra casa, las sanidades que Dios ha hecho. Ella se quedó muy contenta dice, gracias por compartirme todo eso, porque lo necesitaba y yo también necesitaba decirlo. Tenemos que reconocer a Dios en nuestros caminos. O sea, no nada más en cuatro paredes, no porque voy y doy un estudio, no porque voy y canto, no porque voy y me relaciono con mis hermanos, sino que tenemos que representarlo con los que no lo conocen, con la gente que vive al lado, con la que está enfrente, con la que no te sonríe nunca, con la que a veces te topas y no sabes qué problemas esté pasando. Entonces, Dios da gracia a los humildes y Dios aborrece la soberbia. Ese es el común denominador de este estudio. Tenemos que reconocer que si por Él es un milagro el levantarnos día a día, es un milagro el ir a trabajar, porque no toda la gente puede hacerlo, no tiene la salud o tiene el estudio que tú tienes ahorita para ir a hacer tal trabajo o estar en algún lugar privilegiado en donde Dios te ha puesto. No se nos olvide que lo que tenemos no es porque nosotros no lo merezcamos. No lo merecemos. Todo lo que tenemos es por la misericordia de Dios y porque un día a Él le plació llamarnos y por nombre nos llamó, por nombre, para cumplir un propósito, que no se nos olvide darle la gloria, darle la honra a Él, todo lo que hagamos, porque si no seríamos nosotros como ese rey, sin darnos cuenta que poco a poco viene la soberbia y se mete en nuestro corazón. No le abramos puertas a la soberbia y al orgullo. Eso era lo que Dios me decía hoy. Espero haberlo transmitido. Hay tantas cosas que compartir de estos capítulos tan hermosos, tan enriquecedores. Viene la caída de Babilonia, porque viene el cumplimiento de ese sueño que tuvo Nabucodonosor. No fue en su tiempo, como les decía, fue en el tiempo de otro rey, probablemente fue su nieto, pero fueron muchos años después. Creo que 70 años había pasado ya, según estudié, de la captura del pueblo de Dios. Y Dios viene y rescata de nuevo a su pueblo y le dice, no te quedará vergüenza, o sea, tendrás tu castigo porque no los trataste con delicadeza, porque no los trataste con amor, o vienen otras palabras en el libro, pero eso era lo que Dios me decía a mí. Viene la caída, viene otra gente más fiera que al parecer eran personas o era otra nación con las que se habían aliado los caldeos y viene, dice la palabra, que con arco y muy fieros, ¿verdad? Y que no les importaba destrozar a quien se les pusiera enfrente. Entonces viene el cumplimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios se va a cumplir en nuestro tiempo o cuando ya no estemos. Pero en nosotros está el dejar esa simiente para que nuestras futuras generaciones conozcan a ese Dios que conocemos.
Que Dios los bendiga.